Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente a las personas que nos acompañan y hoy en especial a las personas que nos acompañan por primera vez, darle la bienvenida, nuestro agradecimiento de estar aquí con nosotros. Es importante. Suscríbanse al canal, activen la campanita, todos esos elementos que aportan estos sistemas para que estemos comunicados y para que esta información llegue a usted. Por favor, además, comparta esta programación a través de sus familiares, amigos, redes sociales, puesto de que nuestro interés es que esta información cale, no se quede entre usted y nosotros, sino que esto trascienda a personas que en este momento han sido manipulados por la media engañosa, por la izquierda, por el comunismo, que está tratando por todos los medios doblegarnos y llevarnos a la esclavitud mental, física y dominar todas nuestras actividades aquí, en la cuna de la libertad. Nuevamente, pues muchísimas gracias. Y hoy, como siempre digo, nosotros aquí no damos noticias, no podemos pecar de semejante situación porque no somos reporteros, no conocemos ese arte, somos espectadores y vemos muchas cosas. Y eso, de ver tantas cosas, nos crea un estado de euforia, a veces positivas o positivas, o a veces pesimistas. Y esas dos conclusiones que chocan entre sí, que son antagónicas entre sí, porque usted no puede ser optimista y ser pesimista a la vez. Y sabes que en este momento es lo que está sucediendo. Personas como usted, personas como yo, tenemos una inquietud extraordinaria. Estamos rezándole a las 11,000 vírgenes, buscando la convicción de que todo va a salir bien. Pero por otro lado, arrastramos un sentimiento de duda, de desasosiego, de ver las cosas que están sucediendo una detrás de otra y que viéramos que no tenemos una forma ni tenemos una vía segura, directa, para que podamos nosotros lograr nuestro objetivo, que es el 5 de noviembre, este hombre, Donald Trump, nuestra carta de juego, nuestro doble 9 para cerrar el juego, tiene que ganar las elecciones. Y tiene que ganarlas sí o sí, porque si no, baje la bandera, guárdela y atesórela como un recuerdo, porque estos degenerados nos van a arrasar. Un sentido de triunfalismo que es el que deberíamos sentir, que nos debería llenar de orgullo, que deberíamos sentir el poder de lo que representa We the People, teóricamente 80 y tantos millones de personas que votaron en las elecciones anteriores, sino mucho más. 300 millones de habitantes de esta nación están clamando por ese deseo triunfalista de que no hay forma de que le ganen las elecciones. Le han tirado con todo. Le siguen tirando con todo. Y cada vez que más le tiran, más el individuo se crece. Más gana simpatía. Cada vez está ganando más simpatía de las personas en contra del mismo partido, del otrora Partido Demócrata. Cada vez hay más gente que dicen, wow, la cosa no es como nos decían. Nosotros decíamos que Trump era el malo de la película, pero resulta ser que los malos de la película somos nosotros, los demócratas. Y no los demócratas de la vieja guardia, esos que tenían dignidad, que tenían sus convicciones, pero tenían convicciones de ley ajustadas
a la nación. En una forma amaban la nación. Pero los que se han empoderado del partido ahora son comunistas, rastreros, degenerados, hijos de su mamá, que están pululando para destruirlo a usted y a su familia. Y la acción de este canal, como les repito, no es dar noticias ni comentar noticias, sino este clamor que sale de lo que estamos viendo, es lo que yo hago aquí. Y le doy una vuelta, un matiz a lo que yo siento y creo. Y lo que yo siento y creo en este momento es que nos están dando pan y circo al mejor estilo del Imperio Romano. Nos están toreando con capa de seda y ribetes de oro. Y nosotros, vamos ahí. Desafortunadamente, ese sentido triunfalista de ver, por ejemplo, lo que sucedió en New Jersey hace poco, que entre los optimistas y menos optimistas decían que estaban entre 80 y 100 mil personas presentes, y wow, todo el mundo aplaudir, mira eso, ya ganamos, mira ahí, 100.000 personas. Ese sentido de triunfalismo, de ver 100.000 personas ahí, a la vez causa un sentido de confort. Y mucha gente dice, no, todo está resuelto, aquí no está pasando nada. Es más, lo que ya pasó, míralos, hay 100.000 personas que están dispuestos. Si usted lo cree, permítame que se lo diga, usted es un iluso. Porque estos individuos saben que 100.000 personas es un poder, pero que 100.000 personas no son los que determinan la elección. Lo que determina la elección es que todo el mundo, sin distinción, blancos, rubios, negros, amarillos, rosados, mulatos, todo el persona de ley, de justicia, que estemos abanderados de esa bandera, no de colores, de que si uno es negro y el otro es blanco, o que el otro es chino, sino que cada una de las personas que creen los valores que eso representa, que se quitan el sombrero cuando ven personas como esa, que hace 200 y tantos años escribieron una constitución que es el reflejo de lo que estamos viviendo en este momento. Y si no apelamos a esa constitución de A a la Z, y no la activamos y no la utilizamos, se convierte en papel del toile, como lo dije en un programa anterior. Estos degenerados que nos están desgobernando, cuando no eran gobierno, nos robaron la escalera. Acuérdense que utilizo estas palabras para tratar de desviar la atención de la IA, que a la final, si los quiere entender, lo entiende, y si le da la gana, no cierra. Pero la metáfora viene y le cae de su peso. La vez anterior eran oposición y se robaron la escalera y nos dejaron a nosotros así. No me acuerdo cuando en las elecciones anteriores multitudinarias manifestaciones estaban en todos lados. Extraordinarias caravanas de apoyo por todas las calles de todas las grandes ciudades que habían o que hay en este país. Movimientos como por ejemplo el de Raumar, que mueve gente en cantidad. Un saludo para Raumar, que en este momento está convaleciendo de algunas cositas de salud.
Pero esa mujer y su organización, Conservative Patriot for Trump, mueve gente. ¿Y sabes qué? Nos robaron la escalera igual. Nos quedamos con un sentido de frustración, que es el que yo tengo en este momento. Que es convencido de que ahora ellos son el gobierno y que ahora han prostituido todas las leyes y han utilizado esa constitución como papel sanitario. Y nosotros estamos escuchando los cantos de sirena. ¡Wow! Que hay 100,000 personas ahí. Y vuelvo a decirle, correcto, sentir alegría por ver ahí 100,000 personas. Pero son 83 millones de personas que necesitamos que se activen ahora más que nunca. Y contamos con usted, contamos con su familia, porque si no lo hacemos, se vuelven a llevar la escalera. Pero cuando eso suceda, hemos enterrado el futuro, porque ese 5 de noviembre sí es una raya famosa roja, aquella que este sátrapa le dijo a un montón de gente que no van a pasar de esta raya, y la gente seguía pasando la raya roja. Ustedes conocen la historia. Ese sátrapa no es quien ha sido el causante. No. Esto viene de atrás, pero este es el que le puso los puntos sobre la I. Este sátrapa degenerado que redespertó el concepto del racismo aquí en el país, que produjo el peor deterioro a todo nivel y que además, en una jugada impresionantemente inteligente para la maldad, han reemplazado jueces, posiciones legales, fiscales, con el apoyo de otro sátrapa. Este degenerado enemigo de los Estados Unidos que ha puesto su dinero para crear estos antagonismos. La última es que ha sacado un montón de millones de dólares y los ha puesto para que se continúe amordazando a las entes, vamos a utilizar las palabras, que tienen poder de arrastre para silenciarlos, censurarlos, cerrarlos. Estamos en una posición mala porque el triunfalismo nos puede destruir y nos puede hacer perder el rumbo a muchísimas personas que se dejan arrastrar por Telebasura, Indiovisión, por todas esas corrientes que existen en las universidades. Si no lo acaban de ver ahora, lo que sucedió en las universidades con ese triste episodio de la gente de Hamás, asesinos, terroristas, que fueron capaces de, en un concierto para la paz, ellos prostituyeron esa paz, mataron personas, quemaron niños, degollaron, violaron delante de familias. Y entonces los defienden a ellos, que son los que atacaron, y a las personas que se están defendiendo, que son los judíos por la agresión que le hicieron, son los malos de la película. Y el gobierno de este país, especialmente por este eruto malo de la naturaleza, se pone del lado de los de Hamás, y el apoyo a los judíos Estamos mal si nosotros seguimos apelando al status quo de que la ley es la ley y por encima de la ley no es nada, y que el día 5 de noviembre vamos a ir a votar y vamos a salir triunfantes. Ese es mi deseo y estoy seguro que es el deseo de la gran mayoría de las personas.
Pero pensamiento sin acción no existe resultado. Pensamientos de que todo está resuelto porque 100.000 personas dieron la cara. No, hay que jugársela como hicieron esos muchachos que fueron, quitaron la bandera de Hamás y subieron la que corresponde en esta nación. Pero a la final, cuando la ley regrese, la ley, no el revanchismo, la justicia, y si le quiere poner el nombre revanchismo, póngaselo. Pero todas esas personas que están viviendo en este país, que han entrado y que han jurado y que se han hecho ciudadanos y son capaces de escupir la bandera, de bajar la bandera de la nación para subirla de unos terroristas. Señores, tienen que irse de aquí. No hay contemplaciones, no hay ningún derecho que asista a semejante. No existe. Y si usted lo tolera, usted es culpable, cómplice. Y si usted sigue apelando a que si usted se queda tranquilo, pero que como 100.000 personas van a ir y van a ir a votar, y está convencido de que no hay forma de que perdamos las elecciones porque se han activado grupos de revisión, grupos de aquello, grupos de otro, pero usted sigue en su casa sin hacer nada, nada va a pasar. Así que perdóneme que lo acuse usted de un enemigo de su propia familia. Porque estos individuos, como dijo Trump, no van por Trump. El atacar a Trump y quitar a Trump del medio es para ir contra usted, contra mí. Así que llamo la atención suya. No se dejen embaucar. Aquí no hay nada ganado hasta el día que se gana. Y la única forma de ganar es que usted deje el pseudo confort que tiene en este momento y se active. No recurra a la violencia, recurra a la inteligencia, recurra a los recursos que le confiere esa Constitución. No se deje arrastrar, no se deje convencer. De usted depende. De usted es la única persona que depende de lo que vaya a suceder. Y para eso usted necesita escuchar. Y después que usted escuche, usted pueda separar, usted pueda conseguir una línea de convergencia y que usted pueda seguir. Existen programas extraordinarios en la radio en inglés y en español. Busque lo que usted se sienta cómodo. Escuche a cuanto más personas puede escuchar y usted saque el criterio. ¿Me está escuchando a mí? Muchísimas gracias. Pero yo no soy nadie. Yo estoy aquí ejerciendo el dolor de lo que yo siento y gritándolo en las 4 voces que pueda yo tener. Usted puede hacer lo mismo, usted puede suscribir un canal en YouTube y hable. O simplemente vea programa, escúchelo y compártalo. No hay ningún programa que sea mejor que otro, cada uno tiene sus estilos particularmente y todos son buenos. De eso depende. Si vamos a escuchar lo mismo en cada uno de los que vamos a escuchar, pues con que escuchemos uno es suficiente. Pero hay muchos programas. Usted escoja. Yo siempre menciono a los que más ha llegado el tiempo me da en español, porque este canal se ha fundado bajo la idea de que esto llegue a personas de habla hispana
que se han dejado tupir por Indiovisión y Telebasura. De todas maneras, tratamos de llegar a ciertas personas en otros idiomas, para eso está subtitulado estos programas. La síntesis de todo esto es que somos nosotros los que tenemos que dar ese paso adelante. Debemos de sentir el deseo absoluto del triunfalismo, pero que sepamos de que estos individuos, bajo ningún concepto posible al razonamiento de ellos, se van a querer dejar quitar el control, porque no es uno como el estúpido este o este sátrapa lo que siente que estén en juego, sino son toda la gente que están alrededor de estos degenerados. Y ellos tienen un plan. Tienen un plan para socavarnos, tienen un plan para destruirnos, tienen un plan para reducirnos. Y ellos manejan esas formas con una excelencia que hay que aplaudirlos. Nosotros también tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que activarnos. Nosotros, les repito, escuchen programas. Tiene a Aldito Roja con su estilo, tiene a Manuel Mulet, tiene a Hilda Ravilero, tiene a Alberto Esperón, hay tantas personas que menciono continuamente, que cada uno tiene su estilo particular. Y uno no es mejor que el otro, pero todos tienen una información que nosotros necesitamos para que el cerebro que nos ha sido lavado, nosotros podamos relavarlos de nuevo y quitarle esa morriña de suciedad comunista asquerosa que hay. Cuando los comunistas llegaron a Venezuela, todos los cubanos aquí en el exilio y cubanos que vivíamos en Venezuela decíamos lo que iba a suceder, mas no lo creyeron. Yo en Venezuela tenía un laboratorio de medicina, que teníamos una cantidad de empleados y todo. ¿Y qué? Lo mismo que pasó en Cuba, hubo que salir y perderse porque... Y aquí estamos. Y se lo dijimos a los colombianos. Y bien, gracias, ahí lo tiene metido. Y pasó en Bolivia, en Chile, miren Chile cómo está. Y ahora está sucediendo aquí. Y por más que lo estamos diciendo, no te preocupes, eso no pasa aquí. Porque mira, hay 100,000 muchachos ahí. Qué pena y vergüenza, porque la historia se repite y se repite y se repite. Y tenemos la posibilidad de parar ese repite, repite, repite. Y para parar, usted es una ficha fundamental. No se quede, actívese. Mire lo que pasó hace unos meses atrás con los granjeros y los agropecuarios en Europa, lo que pasó en esos países, salió todo el mundo, se pararon de palo para rumba, pararon tractores, pararon toda la industria y tuvo que entrar todo el mundo por el aro. Aquí no se trata solo de los agricultores y los tractores. Aquí se trata usted en su casa. Los médicos que no estén de emergencia no salen. Los transportistas que tienen que llevar desde combustible a alimentos, aquí no se mueve nada. Aquí hay que parar al país en seco. Porque si no es en seco, ellos nos siguen dando pan y circo. Y van a seguir adormeciendo a personas que ingenuamente se han dejado arrastrar y que ingenuamente se sienten en el confort. Y hasta que yo le pise en el callo, no van a reaccionar.
El callo está siendo pisado en este momento, siéntalo. Y si usted no lo hace, perdimos. No le voy a robar más tiempo, hoy es domingo. Hoy debería ser un momento de reflexión para darnos de cuenta que va a comenzar en unas horas el lunes y hay que volver a enfrentar el circo que nos están enseñando a través de las cortes de lo que están yendo contra Trump, para meterle miedo a usted. Despierte. Estamos a punto de sucumbir. Optimismo con pesimismo, a Dios rogando, con el mazo dando, es importante. No perdamos el norte. Estos individuos nos tienen agarrados por el pescuezo. Don't get up. Don't get up. Si usted no se activa y sale a defender a su familia, lo veo llorando el 5 de noviembre a las 9 de la noche. Yo no quiero eso. Yo quiero y comerme las palabras. Pero depende de usted. Mi nombre, como ustedes saben, es Gustavo Rodríguez. Estoy aquí en esta cruzada por esbozar la tristeza, la frustración que me arrastra. Estoy en defensa de mi familia. A usted le toca defender la suya. Los dos juntos salvaremos a esta nación. Muchísimas gracias. Los espero en una próxima oportunidad. Por favor, comparta el programa. Por favor, hable. No se quede. Buenas noches. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say